Vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 20. Para muchos es un texto conocido. Yo voy a leer dos versiones, son 20 versículos. Voy preparando sus mentes y sus corazones. Y dos versiones diferentes, sí, para que tengamos mayor entendimiento de muchas veces de lo que nos habla la palabra, nos quede mayor claridad. Bien. Dice esto, Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 1, dice: la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Con fe. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, Él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado la edad, porque consideró que él lo había prometido, era fiel. Y por lo tanto, de uno solo, y estando muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a su fe, murieron todos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que era extranjero y peregrino en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Pido que en este tiempo alumbres nuestras mentes, nuestros corazones con tu palabra, porque es viva y eficaz. Derribo toda incredulidad, toda duda en el nombre de Jesús. Y podamos apreciar, Señor, en esta noche tu presencia y tu gran amor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, yo voy a hacer un resumen para no hacerlo tan extenso. Sé que 20 versículos por ahí es mucho, pero quiero precisamente hablarles en esta noche de la fe, o sea, de una fe ejemplar, es el título del mensaje. ¿Cómo podemos nosotros hablar, saber o desarrollar o poner en práctica una fe ejemplar? No hablo de una fe perfecta, porque a veces cuando hablamos de ejemplar, quizás nos hagamos la idea de un individuo donde no tiene errores, donde no tiene falencias. Hablo de una fe como ejemplo, una fe que debemos nosotros desarrollar en nuestra vida como hijos de Dios, ejemplar, como ejemplo. Y saben que quiero derribar algunos mitos que muchas veces y algunas creencias más bien paganas, naturalizadas en nuestra cultura tradicional de la religión, que nada tienen que ver con fe. Porque creer en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Levanten su mano. Levanten su mano en alto. En alto. Bien. Que yo crea en Dios, y lo tomo en este ejemplo en primera persona, no quiere decir, no habla de mí como una persona de fe.
Si bien fe es creer, la fe tiene un ejercicio, se pone en práctica. Y vamos a ver algunos puntos principales, pero precisamente vamos a ver algunas cuestiones etimológicas de la misma palabra, porque desde el latín y desde el hebreo, fe es creer, pero también este término hace asiento sobre aquellos que realmente pueden ser confiables y pueden representar esta fe. Por eso yo leía todo 20 versículos del libro de Hebreos, que habla precisamente de aquellos hombres y mujeres que fueron ejemplos de fe, y esa fe está depositada en el testimonio, vuelvo a repetir, en el ejemplo, por ser consecuentes de cada uno de aquellos hombres y mujeres que la Biblia nos muestra. La fe es algo sustancial, no es algo místico, no es algo abstracto, no es algo que no se pueda medir, no es algo que solamente esté en el aire como una energía o como un sentimiento. Fe no es un sentimiento, ni se mide por emoción, ni tampoco es una autosugestión, ¿sí? Es una decisión total de la persona que envuelve todo su ser y le compromete por completo. La fe tiene que ser la fe tiene que ser tan profunda como manifiesta. Dice, la fe más que creer en algo que no vemos es creer en alguien que nos ha hablado, aunque a veces no podamos ver físicamente a ese alguien. Y esta definición precisamente de fe, enfocada en alguien, tiene que ver con Jesús. Dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por eso Jesús es el personaje principal dentro de nuestra doctrina de fe. Porque sin Jesús, la fe es derrumbada totalmente. Podemos creer en una persona, podemos creer en alguien, podemos decirlo, mirá, yo tengo fe por esa confianza que le tenemos, por esa fidelidad, por esa lealtad que algún hombre o una mujer puede tener en una causa. Pero nuestro personaje principal, nuestra persona principal, para realmente declararnos personas de fe, tiene que ver con Jesús. Amén. La fe, por tanto, nos lleva a actuar conforme a lo que creemos, cambiando nuestra forma de vivir. De otra manera no es fe, sino sentimiento, ideología o creencia. La fe que no se manifiesta sería como un fuego que ni calienta ni quema, y la fe como tal debe ser tanto interior como exterior, ya que se manifiesta o definitivamente, vuelvo a repetir, no es fe. Y quiero algunos puntos bíblicos que los estaba pasando por alto. Como yo les decía en un principio, solo creer en Dios no nos hace personas de fe. Dice Romanos 1:17 que el justo vivirá por la fe. Y Santiago aclara que la fe sin obras es muerta. De la misma manera que un cuerpo sin espíritu está muerto, entonces es vano esa creencia si la fe en realidad no se pone en manifiesto. La fe se demuestra por obras, no es algo místico, por eso les decía. Y quiero hablarles puntualmente de 4 requisitos, en realidad son 3 requisitos y un fruto, una consecuencia positiva que nos traen estos requisitos. Primer requisito para alcanzar una fe ejemplar tiene que ver con el testimonio. Ser una persona de testimonio tiene que ver con ser una persona testigo. Si nosotros declaramos ser verdaderos cristianos, y ese término, para tenerlo en cuenta, proviene de aquella identidad que tenían aquellos hombres y mujeres que caminaron al lado de Jesús, y luego después de la crucifixión y su ascensión, la de Jesús, ellos comenzaron a dar testimonio. Cristiano es dar testimonio de ser pequeño Cristo. Y ahí está el punto, en la medida que yo me autodenomino o declaro ser una persona de fe y no estoy dando testimonio de este Jesús, imitando su manera de ser, su manera de caminar, su manera de hablar, conociendo su palabra, entonces quedo excluido de este tipo de categoría. Ser un verdadero testigo, una persona creíble, consecuente, representativo de la verdad. Y lo dice la Escritura según lo que veníamos leyendo. Todos estos hombres alcanzaron buen testimonio delante de Dios, pero no alcanzó con eso. Trascendieron de tal forma que alcanzaron testimonio también delante de los hombres.
El segundo requisito para tener en cuenta el primero testimonio y el segundo requisito tiene que ver con obediencia. Hoy en día la palabra de obediencia pega un poco fuerte. Yo sé que es así. Cuando hablamos de libertad mal interpretada, cuando hablamos de los diferentes derechos que a lo mejor podemos llegar a tener como ciudadanos de este mundo, cuando hablamos de obediencia, a veces este tipo de situaciones, ¿no?, nos pone un poco incómodos. Miren, los otros días tuve que ir al aeropuerto a recibir junto con mi esposa a una misionera que venía de Perú. Y justamente cuando llegamos al aeropuerto de aquí de Rosario, notamos un montón de gente así quejándose, acumulada en un lugar, y no sabíamos, pensábamos que estábamos esperando ese vuelo que llegó a la 1 de la mañana con todos sus pasajeros. Estábamos ahí tranquilos hasta que comenzamos a escuchar algunas quejas y a mí, bueno, la curiosidad pudo más hasta que hablé con una mujer y digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué se están quejando? Porque apareció la policía, los guardias. La situación era que en ese vuelo venían un montón de adolescentes, de 15 años calculo yo, de chicos, o al menos chicas muy jóvenes, o al menos saliendo de la adolescencia, de un viaje, no sé si venían de Estados Unidos o venían de Brasil, y la gran queja que ellos estaban ahí postulando en ese momento era que les estaban quitando los celulares y algunos elementos de electrónica. Entonces los padres y aún ellos, porque muchas criaturas venían llorando, se alarmaban por esto, incluso algunos se quejaban, hasta que finalmente escuché a una mujer con cordura ubicada donde ella explicó y hablaba con una madre y trataba ante la queja de detenerla, decía, escúchame una cosa, y la mujer seguía hablando porque estos son, y escuchábamos insultos, todo lo que uno le puede decir a una autoridad. Escúchame una cosa, y yo digo, ay, que se calle porque quiero escuchar a ver qué es lo que va a decir. Sí, estaba ahí con la oreja parada. Bueno, estaban ahí delante mío, ¿no? Entonces, en esa situación dice, te quiero explicar algo, le dice una mujer a otra. ¿Saben los que viajan que no pueden traer más de $300 en electrónica cuando vuelven de un país? Eso es sabido. ¿Cuántos comprenden esa ilustración? Nosotros nos quejamos muchas veces porque la obediencia es buena, pero nos contraponemos por nuestra naturaleza rebelde, por nuestros pareceres, por nuestros puntos de vista, por nuestras lógicas. Y concluyo con esta ilustración algo que muchas veces a nosotros nos pasa. Nos sentimos incómodos cuando tenemos que cumplir ciertos mandamientos, ciertas ordenanzas, ciertos requisitos para poder caminar en libertad y sin tantas preocupaciones que a veces la misma desobediencia nos trae. Ahora, estos hombres han demostrado obediencia y si cada uno de nosotros declaramos ser personas de fe, tenemos que alcanzar ese buen testimonio y ahí estamos representando esa fe verdadera y la obediencia tiene que ver con fe. Existen distintos tipos de obediencia, la selectiva o la conveniente. Entonces, bueno, yo hago lo que a mí me conviene y yo selecciono entre tantas cosas. Después está la obediencia básica o la general, que es aquella que nos compete a todos por igual, ¿sí? A todos por igual. Mandamientos bíblicos, no hurtarás, no matarás y tantas otras cosas, ¿sí? Y también esto puede ser trasladado porque como buenos cristianos también no solamente tenemos que dar buen testimonio conforme a ciertos reglamentos, requisitos, ordenanzas bíblicas, también a todo lo que nos está rodeando, ¿sí? Bien, y después está la específica. La obediencia específica que tiene que ver con algo mucho más personal, individual. Dios me habla para que haga algo que otro quizás no tenga que hacer. Ahí hay que leer un poquito más finito, ¿no? Necesitamos más comunión, necesitamos ser instruidos en la palabra, necesitamos pedir un consejo, porque eso tiene que ser mucho más exacto. Y vemos el ejemplo de todos estos hombres que Hebreos 11 nos habla, porque todos cumplieron el requisito del testimonio, todos cumplieron el requisito de la obediencia, pero esa obediencia fue muy específica para algunos en algunos asuntos y otros en otros asuntos. Dios no le dijo a todos lo que en esta galería de la fe la palabra nos muestra,
que salieran de su tierra y de su parentela a esa tierra que Dios le iba a mostrar. Solamente fue para un hombre, para Abraham. Y así sucesivamente, estos hombres recayeron o aceptaron el desafío de la obediencia para poder ver la gloria y los propósitos de Dios. Bien, el tercer punto, requisito para alcanzar una fe ejemplar, tiene que ver con visión. La visión tiene que ver con vislumbrar la promesa. La verdadera fe ve lo que no se ve, porque lo seguro no es fe. Y cuando la fe es puesta en marcha, manifiesta lo invisible. Por eso dice la Escritura que por la fe todo fue creado de la nada. Por la fe muchos le creyeron a Dios y vieron materializada la promesa porque dieron el paso antes de ver manifiesta la promesa misma. Aún muchos vieron la tierra desde lejos, pero al menos la vieron. Porque la fe tiene que ver con confianza y esa confianza a cada uno de nosotros nos lleva a una visión distinta conforme a los propósitos de Dios. Y quiero aclarar algo porque Reina Valera habla de que la fe es certeza y convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Yo he enseñado muchas veces que la fe se sustenta en la esperanza, no solo en la convicción o en la expectativa, porque tiene que ver con expectativa. Entonces, una persona de fe está esperando algo. Ese algo está manifestado, está materializado, aún no, pero creo que así va a ser. Y no me muevo por lo seguro. Y quiero aclarar algo entre paréntesis, a veces cuando sufrimos esos ataques de desesperanzas, a veces cuando en la vida nos sentimos desesperanzados, nuestra existencia está desesperanzada en realidad. Debemos tener mucho cuidado con esto. Bien reza un dicho popular que nos dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no es así? ¿Cuántos han escuchado alguna vez este dicho? Creo que muchos, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde y es importante para ser personas de fe. Una persona sin esperanza es como una persona muerta. Pero aún un muerto con esperanza puede tener expectativa de poder resucitar. Pero por vivo que estés, si vos no tenés esperanza y esa esperanza está enfocada en Jesús, entonces quiero que tenemos que rever o recalificar o redefinir en cada uno de nosotros lo que es esperanza verdaderamente. Y por último, viendo estos tres requisitos, testimonio, obediencia y visión, que es proyectarse hacia el futuro que Dios nos tiene preparado, nace la influencia. La influencia es la acción o efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos que una cosa produce sobre otra. Predominio que ejerce una persona es el poder o la autoridad de alguien sobre otro sujeto. Y todos estos hombres que vemos como referentes en la Biblia, y por supuesto el mayor referente que tenemos, Jesús, nos ha influenciado y por eso estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican a Dios por esto? Qué bueno que Jesús me influenció. Qué bueno que Jesús me lavó la cabeza de tanta porquería, realmente. Me siento limpio, me siento liberado de la esclavitud, de la maldad, de cosas que no podía dejar por mi propia cuenta hasta que Él pudo alcanzar mi vida. Influencia, ten en cuenta esto, es la huella que deja una persona sobre otra. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Qué huella querés marcar en la vida? En esta vida transitoria que tiene un determinado tiempo, pero creo que muchos tienen muchos años por vivir. ¿Por qué no enfocarnos y no proyectarnos en ser personas de influencia, con testimonio, con obediencia, con visión, para que otros sean afectados? Todos influenciamos en forma positiva, en forma negativa, pero Dios está esperando a aquellas personas que se animan en su potencial de un llamado, de ser referentes, que estemos influenciando a un mundo que realmente necesita de Jesús. Amén. Vamos a estar en pie. Cerrá los ojos en el lugar donde estás.
solo abre tu corazón. Y permite por un momento que el Espíritu Santo obre en tu corazón para poder mostrarte la importancia de Jesús. Lo importante que Él es, lo importante que puede llegar a ser para tu vida. Porque si bien en una fe que debemos demostrar, todo esto comienza con Jesús, con alguien que entregó su vida por ti, alguien que se puso en tu lugar, alguien que con su testimonio, con la visión que ha tenido en obediencia al Padre, ha puesto fe en ti. Este Jesús puso su fe en cada uno de nosotros, por medio de su testimonio, por medio de su obediencia hasta la muerte, y por medio de esa visión de ver a un mundo liberado, salvado, reconstituido, de tanta maldad, de tantas cosas, que de hecho, si nos ponemos a sacar cuentas, nos han perjudicado. Pero es el momento en que Jesús se está acercando a tu vida y está golpeando la puerta de tu corazón para decirte: te amo, yo te acepto, quiero cambiarte, quiero quitarte las preocupaciones, quiero darte libertad, quiero darte consuelo, quiero darte descanso, quiero darte sanidad, quiero levantarte, quiero sacarte de ese pozo, quiero alumbrar tu vida, sacarte de la oscuridad. Ese Jesús que muchos hemos podido comprobar se ha hecho hasta tangible en cada uno de nuestros corazones, y Él está golpeando la puerta de muchos corazones, porque no has venido aquí por casualidad. Quizás pienses que viniste por obligación, que viniste porque te trajo a alguien, por cumplir con alguien, simplemente un cumplido. Esto va más allá. Dios ha preparado esta noche para que escuches de Él, de ese Hijo, su único Hijo, que nos dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 11 nos habla de aquellos hombres que tuvieron visión de una promesa, y es la misma promesa que podemos tomar cada uno de nosotros: una patria celestial, un cielo que le estaba esperando. Sí, Señor. Abre tu corazón, tan solo abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón a este Jesús, abre tu corazón, permítele que entre. Permítele que Él haga su obra. Te vas a sorprender. Muchos años rechacé a Jesús. Muchos años le di la espalda, hasta que en algún momento una situación quebró toda mi existencia y no me quedó otro recurso. No esperes sufrir el rigor, las consecuencias, un fracaso total, una frustración, el suicidio, las drogas, la liberalidad y otras cosas no te hacen zafar de la amargura, de los problemas existenciales, de la falta de propósito de cómo caminas en la vida. Solo Jesús te va a dar entendimiento, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro más que Él. Cuando compruebes el amor de Jesús, te vas a dar cuenta que no hay nadie ni nada como Él. Ahí en el lugar donde estás, quiero invitarte a que abras tu corazón y aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Él quiere bendecirte, yo estoy seguro de eso. Él quiere darte bienestar. No importa tu condición, no tenés que estar ni siquiera preparado, ni mental ni espiritualmente, para que Él te acepte.
Él te ama tal cual estás, tal cual sos, tal cual sentís, tal cual haces. No es problema para Él tu pecado. Él te ama por sobre todas las cosas. Él no te deja fuera, no te excluye. Él te está llamando para que compruebes la buena voluntad que Él tiene. Abre tu corazón. Y ahí en silencio quizás, porque el cielo lo tendrá en cuenta, repite conmigo en esta hora: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y me arrepiento de toda maldad, de todo pecado. Me arrepiento de ser insensible. Me arrepiento de cerrar mi corazón ante tantas oportunidades que he tenido de recibirte. Señor, y en esta noche yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Anota en el cielo, Señor, en el libro de la vida mi nombre. Trae bendición y prosperidad. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti, Señor, en esta hora. Pido bendición para cada corazón, Señor, que se abrió. Yo sé que tú lo sabes todo, conoces nuestros pensamientos, nuestro sentir, nada podemos ocultar delante tuyo. Y lo bueno que ante tantas cosas que ves de cada uno de nosotros no salís corriendo. Al contrario, abriste los brazos en esa cruz para morir por cada uno de nosotros. Y hoy esos brazos siguen abiertos para recibirnos a cada uno de nosotros. Padre, yo bendigo a aquellas personas que han abierto su corazón. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo con paz, los bendigo con prosperidad. A ti sea la gloria. Amén y amén.